Saludos a todos, amigos del canal. Les recuerdo que los videos de este canal son todos en vivo, en directo. Si los quieren ver en la página principal, deben hundir videos en vivo o en directo. También inicié shorts desde el día de hoy. Bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de cartas, de sobres, y es de lo que se ha estado hablando todo el día de hoy, de que de todos los países que están apoyando a Ucrania, solamente estas cartas están llegando a España, no están llegando a Polonia, no están llegando al Reino Unido. Dicen que hasta el día de hoy han llegado 6 cartas con material pirotécnico, con material detonante, que han llegado en sobres, en cajas o en paquetes. Más exactamente, estas 6 cartas iniciaron su llegada a España desde el 24 de noviembre. La primera fue dirigida al presidente español, Pedro Sánchez. Estuvo el día 24. El día 30 de noviembre enviaron una carta a la Embajada de Ucrania en Madrid y otra a una empresa que fabrica lanzagranadas, sistemas no guiados lanzados desde el hombro, en Zaragoza. El día de hoy, diciembre primero, primer día del mes, 3 cartas. Una llegó a la base aérea de Torrejón, otra al Ministerio de Defensa, donde está la ministra Robles, y otra a la Embajada de los Estados Unidos. En concreto, en particular, una de estas 6 cartas llegó a la Embajada de Ucrania en Madrid, en España, y fue la única que causó una lesión, aunque el ministro de Ucrania en España dice que uno de esos empleados de vigilancia abrió el paquete y sufrió lesiones en su mano derecha. No hemos visto comunicados de los médicos a donde esta persona, que tampoco lo muestran en las redes, no muestran informes médicos de qué tipo de lesión recibió. Están mostrando por las redes este tipo de empaque o sobre en el cual están enviando estos detonantes que dicen en casi todos los casos que son material pirotécnico. Pero miren, por ejemplo, esta cajita que ven en pantalla, no se ve que tenga señales de haber sido, de haber estallado, por ejemplo. O sea que esta caja no es la que llegó a la embajada de Ucrania en Madrid. Ha salido por las redes un funcionario español, quien es el secretario de Estado de Seguridad de España, y esta es su versión. De que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia, lo digo con toda la prudencia. Dicen que estas cartas o sobres no han llegado de fuera del país, sino que han sido enviadas desde el interior de España. No han mostrado tampoco por las redes los remitentes de estos sobres. Dicen que todas estas direcciones de los remitentes, en todos los casos, no han llevado a los agentes de seguridad a esclarecer realmente o a crear un vínculo o un patrón para saber exactamente quién está enviando estas cartas. Lo que sí ha ocurrido es que el embajador de Ucrania, en este caso en particular, salió desde el inicio a decir que esto era culpa de Rusia, un estado terrorista. El embajador de Ucrania en España, el señor Sergei Porelsev, aquí lo ven en pantalla. Que nuestro enemigo es un estado terrorista y podemos esperar cualquier cosa. Pero miren, recientemente el incidente de estos 2 misiles que cayeron en territorio polaco a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania, como inmediatamente, en primer lugar, el presidente de Estados Unidos, entre otros, salieron inmediatamente a decir que no,
que no había forma de conectar estos misiles que habían sido enviados de parte de Rusia. Pero en el caso en particular de los sobres, Estados Unidos no se pronuncia, ni los países de la OTAN, sino que dejan que el ministro, el embajador de Ucrania en España, emita este comunicado en el que desde ya se pone en tela de juicio a Rusia. Se dice que tiene que ser estas cartas haber sido enviadas por Rusia porque Rusia es un país terrorista. Esta es la lógica del embajador ucraniano en España. Sin embargo, otro fue el comunicado de parte de la embajada de Rusia en España. Colgado en sus redes sociales de apenas 6 líneas, con el que dice querer salir al paso de los comentarios que se están escuchando en los medios de comunicación. En ese breve texto, la embajada rusa aquí en España asegura que condena cualquier amenaza o acto terrorista, más aún cuando esos actos van dirigidos contra una alegación diplomática. Esta es la posición de Rusia, pero es que es Rusia contra tantos países, contra tantos voceros y contra miles de plataformas de Occidente que inicialmente están culpando a Rusia de estas cartas. Y más cartas posiblemente van a llegar a España en las próximas horas, en los próximos días. Y Rusia tiene alguna forma de investigar o se le permite a Rusia en España investigar un país que ni siquiera permite que sus ciudadanos escuchen la televisión rusa, ni tampoco mencionan en el día de hoy ese sentimiento que existe en España de parte de la población, de un porcentaje de la población que están en contra del envío de armas a Ucrania. Aquí vemos una imagen de españoles que están en contra del envío de armas a Ucrania, que cada día y desde el comienzo de la guerra ha aumentado este sentimiento al interior de este país. Sin embargo, a principios de la guerra, Ucrania, cuando España les enviaba armas, enviaron un comunicado en el que Zelensky les decía que estas armas que había enviado España a Ucrania escasamente servían para 2-3 horas. Y desde ese día que Ucrania emitió ese mensaje, han ocurrido muchas cosas. En primer lugar, lo que es un común denominador es que la llegada de armas a Ucrania de parte de estos países europeos ha disminuido. Lo que se llama la velocidad de la guerra, el hábito de la guerra. Es que Ucrania creó el hábito en Rusia, condicionó a Rusia en el sentido de que diariamente se disparan una cantidad de misiles, una cantidad de munición de artillería, y ese hábito de la guerra creado precisamente por esta ayuda en conjunto de los países de la OTAN a Ucrania ha creado esa necesidad que Rusia ha sabido acoplarse, le ha tocado a Rusia acoplarse a esta velocidad de llegada de armamento, de munición, de estas municiones de determinado calibre que necesita Ucrania debido a la llegada de determinados sistemas que solamente trabajan con estos calibres. Esto está enloqueciendo a Ucrania y eso lo saben países como España, países como Polonia, y precisamente por ese faltante que existe en Ucrania en el día de hoy, España tomó esta decisión a última hora. El Ministerio de Defensa español tomó esa decisión de robustecer los envíos de armas a Ucrania. En particular, España, la ministra de Defensa de España, Robles, revela en Odesa la mayor entrega de ayuda militar española para Ucrania. Y esto están siendo informados los españoles de lo que está ocurriendo. Están siendo informados todos estos habitantes que están en contra del envío de armas a Ucrania. ¿Y qué está ocurriendo? Precisamente está ocurriendo una cortina de humo, porque el mensaje de Robles al mundo, a Ucrania, es que avisa que las cartas explosivas no cambiarán el compromiso de España de ayudar a Ucrania. En particular, una de estas cartas fue enviada
al Ministerio de Defensa, donde trabaja la ministra Robles, en el día de hoy, 1 de diciembre. España y los países que consideran continuar enviando armas a Ucrania tienen que crear este sentimiento en sus países de que es Rusia precisamente la que los está atacando. Ahora, no con misiles, como decían, que Rusia había enviado misiles a Polonia, sino con este tipo de cartas que pueden acabar con la vida de funcionarios españoles y que así como está ocurriendo en España, de igual forma podría ocurrir muy pronto en Polonia. Y esta es prácticamente una primera estrategia de parte de los países que quieren apoyar a Ucrania, y es la de utilizar estos sistemas maliciosos para al menos evitar que se fomente, se promueva y aumente este sentimiento de protesta contrario a que se envíen armas a Ucrania. Entonces, esta es una estrategia, como pocos medios occidentales han informado. Los medios occidentales se han utilizado en el día de hoy el argumento de que estos sobres son enviados por Rusia, país terrorista, pero no han investigado, no tienen toda la información sobre la mesa para poder emitir estos conceptos. Lo que sí parece ser un argumento que está ganando peso es el argumento de que estos países que van a continuar no protegiendo a la población de Ucrania, protegiendo su seguridad, a pesar de que hasta ahora el país, Ucrania, está prácticamente en una situación energética, yo diría que casi que pérdida total con la llegada de este invierno tan fuerte a Europa, pero ahora van a crear mecanismos los países que quieren continuar enviando armas a Ucrania como única salvación para ganar esta guerra. Y mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, que recientemente recibió a Macron en las últimas horas, dice que él no tiene ningún problema con negociar con Putin, pero claro que esta negociación o esta reunión con Putin tiene que ver con que primero los países de la OTAN estén de acuerdo, que con toda seguridad Macron hoy le dijo a él que está de acuerdo, pero una vez más Estados Unidos, y hemos visto en los últimos días, continúa lavándose las manos, continúa no ayudando a Ucrania como verdaderamente le propuso en el mes de diciembre el gobierno de los Estados Unidos a Ucrania, cuando Blinken le propuso a Ucrania que su gobierno apoyaba el ingreso de Ucrania a la OTAN, pero no simplemente con el envío de algunas armas, porque cuando dicen que va a llegar X cantidad de armas, esto está supeditado a las entregas de los fabricantes. Amigos del canal, una vez más, les agradezco mucho su participación. Speedy, voy a revisar el tema de si Rusia atacó la central nuclear, que creo que no. Speedy, Rusia no atacó a Polonia, ni tampoco los Estados Unidos va a atacar a Rusia, ni Ucrania, por mucho que Zelensky a última hora está promoviendo el tema de que los ucranianos también tienen derecho a atacar a Rusia, así como los ataca Rusia. Esto no va a ocurrir. Les deseo lo mejor, los espero en el día de mañana con nueva energía y